por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Presten atención a partir del versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de estar reunidos como iglesia y de tener tu palabra en nuestras manos y de poder leerla y de poder juntos meditarla y estudiarla. Señor, humildemente reconocemos la dependencia que tenemos del Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé entendimiento de lo que Él ha querido inspirar a través de la pluma de Pablo y que nos ha llegado a nosotros hoy como tu palabra. Entender lo que significa y entender cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo esto cambia o hace crecer, hace más profunda, más fuerte nuestra relación contigo. Eso ayuda a crecer en el conocimiento de quién tú eres, de tu propósito, de tus verdades, tu revelación, y de cómo cambia también nuestra manera de vivir, qué impacto tiene esta palabra en nuestra rutina, en el día a día, en el día de mañana, en cuando termine este mensaje, cómo esa palabra nos ha cambiado, cómo esta palabra nos ha transformado. Las cosas espirituales se disciernen a través del Espíritu, necesitamos de esa gracia, de ese entendimiento, y tú eres el Dios que nos da entendimiento en todo. Por eso ayúdanos a comprender. Háblanos, Señor. Háblanos de forma personal y de forma específica a nuestra vida a través de este mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Nosotros hemos estado hablando, hemos dedicado varios mensajes a hablar acerca de esta oración. Empezamos hablando acerca de la acción de gracias que Pablo presenta por la iglesia. Esta acción de gracias que estaba basada en el amor que ellos tenían al Señor, la fe que habían puesto en el Señor Jesús y el amor que estaban mostrando hacia todos los santos, hacia los hermanos. Algo bueno que Pablo ve en la iglesia de los Efesios y agradece a Dios por ellos. Y luego entramos nosotros en lo que pide Pablo por la iglesia. Y hay tres cosas que Pablo está pidiendo por la iglesia, o tres columnas que podemos encontrar en esta oración. Pablo pide que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender y comprender la esperanza que tenemos, la herencia a la cual hemos sido llamados y el poder de Dios que actúa en favor de la iglesia, en favor de aquellos que hemos creído en Jesús. El último mensaje hemos hablado de estas tres cosas. Hemos hablado acerca de la esperanza, de la herencia y del poder. Pero Pablo, en los últimos versículos de este pasaje, se explaya un poco más hablando acerca del poder de Dios que está en favor de nuestras vidas, en favor de la iglesia, y nos muestra qué clase de poder es el que actúa en favor nuestro, el que actúa en nosotros. Y habla y gira todo su argumento en torno a la persona de Cristo. Y termina hablando de Cristo. Pablo era un hombre cristocéntrico. Y de
todo lo que él hablaba siempre terminaba hablando de Cristo. Y nosotros vamos a enfocarnos en Cristo y en el poder que operó en Cristo, pero no nos olvidemos que Pablo está hablando de este poder para recordarnos que ese es el poder de Dios que está a nuestra disposición de la iglesia, para bendecirlo, para ayudarlo, para que podamos alcanzar la herencia que Él tiene preparada para con nuestras vidas. Dice el versículo 19, Él está orando, eso es algo que Dios quiere que nosotros alcancemos, el entendimiento, que nosotros podamos comprender cuál es, y dice el versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Utiliza diferentes sinónimos que todos nos conducen al significado de poder, de fuerza, de fortaleza. Pablo redunda un poco en los términos para enfatizar la grandeza del poder de Dios. Un poder que está a favor nuestro. Y el entender la grandeza, la supereminencia de este poder actuando en favor nuestro tiene que tener un impacto en la manera en la cual nosotros vivimos. Uno tiene que pensar de qué manera puede impactar o pudo impactar en los Efesios el poder comprender el poder de Dios que está actuando en favor de nosotros los que creemos, o en favor de ellos en este caso. El saber que el poder de Dios está actuando a nuestro favor, lógicamente tiene que traer descanso, paz, tranquilidad, seguridad. Tiene que disipar temores, tiene que disipar ansiedades, tiene que acallar preocupaciones, porque está el poder de Dios obrando en favor de nuestras vidas. Hay un recurso ilimitado, un recurso divino que está obrando en favor de nosotros los que creemos. Entonces podemos atravesar circunstancias difíciles, podemos atravesar tormentas, podemos atravesar desiertos, pero en toda circunstancia, en todo momento, en todo tiempo sabemos que el poder de Dios está en nosotros y está operando a nuestro favor. Y Pablo quiere que ellos entiendan qué clase de poder es el cual él se está refiriendo. Es por eso que dice en el versículo 20, cuando habla de la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, y dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Y fíjense el énfasis que Pablo hace de la palabra todo, del término todo, y habla de plenitud. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el concepto de poder y de plenitud están muy entrelazados en este pasaje. Y Pablo nos quiere mostrar esta clase de poder. Es este poder que actúa en nosotros, es el mismo poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra del Padre. El poder que está actuando en favor de la iglesia, en favor de nosotros los que creemos, es el mismo poder que venció aquellos poderes que han esclavizado al hombre durante toda la historia. Es aquel poder que venció a los enemigos que ningún hombre en toda la historia podía o pudo vencer. Es ese poder que venció la muerte. Es ese poder que venció todo principado, todo señorío, toda autoridad, todo poder que se levantaba en contra de los propósitos de Dios fue vencido. Ese poder que logró estas cosas es el poder que actúa en nosotros, la iglesia, como cuerpo de Cristo. Hay un comentarista que se llama Mariano Ávila Arteaga,
que habla de las tres dimensiones donde se demuestra la superioridad de Jesús sobre cualquier autoridad que hay en el cosmos. Y habla de la dimensión del lugar, habla de la dimensión del poder y habla de la dimensión del nombre. Y yo quiero hablar acerca de cada una de estas dimensiones. Pero hay un poder que obró en Cristo. La Biblia dice que Dios resucitó con poder a Cristo de entre los muertos. Pablo, cuando habla acerca de esto, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice lo siguiente: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, y es ese mismo poder que está obrando en nosotros, en la iglesia. Es ese mismo poder que nos resucitará a nosotros, es el poder de la resurrección, y es ese poder que está actuando en favor nuestro, de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, ahí en Efesios, capítulo 1, en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Este poder que resucitó a Cristo lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ámbito donde nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios. Capítulo 1, versículo 3 de Efesios dice que las bendiciones de Dios fueron dadas a nosotros en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de que fue sentado a la diestra en los lugares celestiales? Bien, tenemos que entender en primer lugar que Dios es espíritu. Y como espíritu no tiene cuerpo. Dios no está sentado literalmente. Y no es que literalmente Dios está sentado en su trono y al lado está el Hijo, el Padre sentado y el Hijo al lado, porque Dios es espíritu, es inmaterial. No hay trono, no hay una silla que pueda contener a Dios. Dios es espíritu, pero acá no dice que está sentado, ¿cómo es? Dios es espíritu, pero la Biblia dice que tiene mano, que tiene ojo, que tiene pies. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. Tiene un nombre técnico que no viene al caso para referirse a estas cosas, pero lo que se hace es atribuirle a Dios forma humana para que nosotros, que lo único que podemos reconocer es lo que vemos con los sentidos, entendamos cómo algo que no tiene ojos puede ver, cómo algo que no tiene manos puede hacer, cómo algo que no tiene boca puede hablar, pero tenemos que entender que son simplemente metáforas, ¿sí? Metáforas para que nosotros podamos entender cómo Dios actúa. Estar sentado, hablar de que Dios está sentado en el trono, está representando algo, está significando algo, que es que Él tiene la autoridad. ¿Quién es el que se sienta en el trono? El que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el rey. Y estar sentado a la diestra es hablar de estar en un lugar de autoridad. Cuando la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, quiere decir que a Jesús se le ha dado toda la autoridad. La Biblia habla muchas veces y se lo presenta muchas veces a Jesús como sentado a la diestra del Padre. Y ese es un cumplimiento de una profecía mesiánica que ya David profetizó. En el Salmo 110, versículo 1, dice que Jehová dijo a mi Señor, Jehová, Dios, dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en las alturas. Y recuerden cuando Esteban está compareciendo ante el tribunal, ante el Sanedrín. Aquel mismo Sanedrín que poco tiempo atrás había mandado a crucificar a Jesús
Él comienza a predicar y en un momento Esteban ve una visión y nos dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 56, dice que Esteban dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y algunos comentaristas dicen que este estar habla de que estaba en pie, como si de alguna manera el Señor Jesús se pusiera en pie para recibir al que fuera el primer mártir de la iglesia, del libro de los Hechos, Esteban, que va a ser apedreado y va a morir por la causa de Cristo. Pero es aquí donde Esteban lo ve, y es esto lo que enfurece a los judíos. Es esto lo que hace que ellos empiecen a arrojarle piedras por blasfemo, porque estaba diciendo que Jesús estaba a la diestra de Dios, en las alturas, en un lugar de autoridad. Así que Pablo habla de la exaltación de Cristo, y Efesios habla mucho acerca de esto, y nos dice que el poder de Dios operó en Cristo y lo puso en un lugar de autoridad, sobre todas las cosas. Dice el versículo 21 de Efesios capítulo 1, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate la repetición de términos, o la consecución más que repetición de términos, que habla de principado, autoridad, poder y señorío. Algunos hablan de que repite 4 veces o 4 términos distintos para hablar de la plenitud, de donde que Cristo está por encima de toda autoridad. Estos términos, uno se puede preguntar a qué se está refiriendo Pablo. Si se está refiriendo a seres humanos o se está refiriendo a fuerzas espirituales. Y la realidad es que probablemente y seguramente Pablo se está refiriendo a las dos. Nosotros tenemos una manera de pensar que es occidental, una manera de pensar que está separada en cultura, en historia, en tiempo, de lo que Pablo vivió y lo que los receptores, en este caso los efesios o los que estaban ahí en Asia Menor, entendían. Y no podemos ir a la Biblia con nuestra perspectiva o con nuestra cosmovisión de este siglo y de este tiempo y llevar nuestras ideas a ese tiempo. Hay que tratar de ver cómo ellos pensaban, cómo ellos entendían, cómo ellos veían el mundo, para luego sí poder entender correctamente. Y nosotros por ahí hacemos una distinción entre los gobiernos humanos y entre las cosas espirituales. Pero los efesios en el primer siglo no hacían esa distinción. Las personas en aquel tiempo no hacían esa distinción. Las personas creían que detrás de todo poder político siempre había poderes sobrenaturales que estaban actuando. Las personas no distinguían lo que era espiritual del gobierno simplemente humano, físico, político, material. Para ellos estaba todo entrelazado. Y ellos creían que los poderes, aún creían que las estrellas, los cosmos, que el destino estaba fijado en cada uno y tenían sus propias religiones de misterio, y había cierta creencia de todos estos poderes sobrenaturales que actuaban detrás de las autoridades de la época, del tiempo. Así que nosotros tenemos que entender esto para poder comprender a qué se está refiriendo Pablo. Y entender que Pablo estaba hablando tanto de los líderes políticos, humanos, como también de fuerzas sobrenaturales, espirituales. Porque esas palabras, principado, autoridad, poder y señorío, si nosotros las podríamos actualizar, podríamos tranquilamente decir detrás de todo presidente, gobernador, diputado, senador. Así las entendían ellos en el primer siglo.
Pero sabían que detrás de cada una de estos lugares de autoridad había fuerzas espirituales que estaban comandando los cursos de estos pueblos, de estas naciones, de estas regiones. Y yo les comentaba, ese comentarista escribió y dijo: toda manifestación de poder humano, cualquiera que sea su naturaleza, política, económica, social, familiar, religiosa, todo ámbito de poder, es susceptible al control del maligno. Por lo que sabemos de las Escrituras, el poder es el campo de acción privilegiado de Satanás, el origen de su caída y su tentación favorita para la humanidad. Donde hay un lugar de poder, ese lugar de poder va a ser susceptible también a la obra del enemigo. No quiero decir con esto que todos nuestros políticos están endemoniados, aunque a algunos les parezca fácil pensar estas cosas. No estoy queriendo decir eso. De hecho, la Biblia nos llama a nosotros a orar por ellos, a sujetarnos a ellos. La Biblia nos enseña a dar a cada uno lo que se merece, ¿sí? Y dar al César lo que es del César. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que muchos de estos lugares son susceptibles al poder y a la influencia del enemigo. El enemigo tiene poder de influenciar a los pueblos. De hecho, uno lo puede ver con el libro de Job. Cuando Job sufre las cosas que tiene que sufrir, no solamente sufre la pérdida de sus hijos, sino que sufre a través de desastres naturales que le destruyen todo lo que tenían. Y hay pueblo, como los sabeos, que vienen y los atacan y lo empobrecen y le quitan todas las cosas que él tenía. ¿Quién influenció? ¿Cuál fue la influencia que tuvo detrás de los sabeos para que vinieran a atacar a Job en ese momento? ¿No fue el mismo Satanás que se presentó delante de Dios y dijo: bueno, yo me voy a encargar de mostrarte que Job, si no tiene todo lo que tiene ahora, te va a maldecir? Y fueron las cosas que sucedieron terrenalmente, pero detrás hubo un poder sobrenatural que estuvo obrando para que esas cosas sucedan. Cuando uno lee el libro de Daniel, ve que detrás de los imperios hubo fuerzas malignas que están llevando al hombre en contra del poder de Dios, en contra de la voluntad de Dios. No hace más falta de leer un poco Daniel, ir hacia el Apocalipsis y ver la influencia que el enemigo puede tener sobre las naciones. La Biblia dice que es el Dios de este siglo. Entonces, había poderes políticos como el César que amedrentaban a los creyentes, y los cristianos del primer siglo van a sufrir persecución política porque no quieren reconocer que el César es el Señor. Persecución religiosa luego van a sufrir también. Y hay toda la maquinaria del Imperio Romano destinada a destruir el cristianismo. Y Pablo sabe que todas estas cosas no son simplemente maquinaciones humanas, sino que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste espiritual. Hay una guerra espiritual, hay una obra del enemigo que está actuando detrás de estos reinos, detrás de todo lugar de autoridad. Y uno simplemente ve un pantallazo de las cosas que hoy se legislan, de las cosas que hoy se promueven, desde los lugares de autoridad, y uno se da cuenta que muchas de las cosas, a veces decimos nosotros, huelen a azufre, tienen olor a tinieblas. Pero Pablo está diciendo que Cristo fue exaltado por encima de todas estas cosas. Nos dice, como leíamos nosotros ahí en Efesios, en el versículo 21, que Cristo fue puesto por encima, sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. Y también nos habla de todo nombre. Y esto es interesante. Dice, sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y eso nos hace recordar a nosotros a lo que Pablo escribió a los filipenses, que lo estudiamos hace un tiempo atrás,
Cuando dice que Cristo fue exaltado, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, y que Jesús fue puesto sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. ¿Por qué hacen tanto énfasis en el nombre? Porque el nombre para los efesios era muy importante. Recordemos que los efesios y todo Asia Menor, que es el lugar donde están las iglesias ahí alrededor de Éfeso también, eran lugares paganos, no tenían un contexto judío, no conocían la ley, no conocían a Dios, estaban ajenos a Dios. Y ellos tenían sus propias religiones paganas, tenían sus propias costumbres. De hecho, Éfeso era una capital de oscurantismo, era una capital de hechicería, de brujería. Uno no hace falta más que ir a Hechos capítulo 19 y leer lo que sucedió cuando el Evangelio entró en Éfeso para darse cuenta de todas las tinieblas y de todas las ataduras espirituales que había en ese lugar. Muchos se convertían al cristianismo y luego entregaban los libros de magia que tenían. Y Lucas dice que se contó el número de los libros de magia que se quemaron. Y era increíble la cantidad de dinero que había quemándose ahí, invertido en libros de magia, de hechicería, de oscurantismo. Y para todas estas religiones, religiones de misterio, para todo hechizo, encantamiento, todo ritual, el nombre era fundamental. Porque el conocer los nombres de algunos dioses, de algunos poderes, de algunos seres espirituales, era tener la llave para poder manipular estas fuerzas, para usarla en favor o en contra de la persona sobre la cual se invocaba el nombre. Hay un documento que se llamaba, y yo por acá lo tenía escrito, pero ahora se me fue por ahí, lo tengo en los apuntes, Ephesia Grammata, que es un manuscrito, una de las fuentes que se tiene, que era de Éfeso, que lo resalta como uno de los lugares, como uno de los centros claves del mundo de la magia, donde se muestra en estos escritos el enorme poder que había atribuido a 6 nombres mágicos. Claro, ellos en las religiones de misterios tenían conocimientos ocultos. Dios es un Dios que que se revela, que se da a conocer, que se manifiesta. Pero ellos se escondían y había ciertos iluminados, ciertos hechiceros, ciertos encantadores que tenían nombres, tipo como el abracadabra, bueno, más o menos así, pero tenían nombres poderosos que los usaban para traer encantamientos, rituales, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que hay poder en las tinieblas que actúa, que opera. Recuerden que cuando leemos Hechos 19, estamos en Éfeso, dice que había unos exorcistas ambulantes, ¿sí? Estos que liberaban demonios eran pedidos ya, pero de exorcistas. Si vos tenías algún endemoniado a tu casa, pedías y te llegaban los exorcistas ambulantes. Y hay unos que decían, os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Para ellos pensar, invocar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Pablo, era como invocar seres poderosos que tenían autoridad para sacarlo. ¿Y de dónde usaban esas invocaciones de todo esto que yo les estoy contando? Pensaban que por simplemente invocar el nombre de Jesús, como si fuese Jesús una especie de poder místico, como lo que ellos conocían, con eso iba a bastar. Y se dieron cuenta que así no les funcionaba. Realmente no salieron bien parados de esa situación. Pero ya en el Antiguo Testamento el hecho de invocar el nombre de algo hacía referencia a la adoración a esos seres.
Y recuerden cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Él los desafía. Y nos dice allá en el libro de Reyes, Primera Reyes 18:24, que Elías le dice a los profetas: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. El hecho de invocar el nombre era muy importante. Y Pablo les está diciendo que Jesús fue exaltado y se sentó a la diestra sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Habla o se refiere a la universalidad y a la extensión en el tiempo del señorío de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Señor de todo el universo y por toda la eternidad. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Es Señor de todo. Tiene autoridad por sobre todas las cosas. No hay nada que escape a la autoridad de Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Todo está encerrado bajo el señorío, la autoridad y el dominio de Cristo. Pero este dominio no es solo temporal. Por eso Pablo dice: no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este tiempo, sino en el tiempo venidero. No solo en esta era, sino en la era venidera. Los judíos separaban las etapas en dos eras. La era presente y la era venidera, que era para ellos la era de la manifestación del Mesías. Es cuando Cristo venga por segunda vez y se inaugure de forma oficial el siglo venidero, que ya ha invadido este tiempo presente, porque entre nosotros está el Espíritu Santo, está el poder de Dios. Pero Pablo está diciendo: se le dio autoridad sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. La autoridad de Cristo es total y es eterna. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder que resucitó a Cristo entre los muertos, el poder de Dios, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, ¿sí? Y estar bajo los pies habla de ese sometimiento. Cuando alguien conquistaba a otro, normalmente en la antigüedad se lo tenía que retratar, y se lo retrataba pisando la cabeza de alguien. Ponerlo bajo los pies es que Él está sentado en el trono y están postrados, están rendidos, están sujetos a Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder de Dios hizo que puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Pablo habla en Corintios capítulo 12 de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí habla específicamente de que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir que Cristo es la cabeza de la iglesia? Quiere decir que Él es su dueño. Quiere decir que Él la gobierna, que Él la dirige. Toda la iglesia está sujeta a Cristo. De forma indirecta también nos habla de la importancia de pertenecer a la iglesia, porque los dio por cabeza a la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, no es cabeza simplemente de cristianos aislados, es cabeza del cuerpo. Para poder tener a Cristo como cabeza necesitamos pertenecer a la iglesia. Pero hay algo muy llamativo acá. Cuando Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y de Cristo como la cabeza de la iglesia, de hecho hablar del cuerpo de Cristo es una de las ilustraciones favoritas de Pablo para referirse a la relación que hay entre Cristo y la iglesia, de intimidad. No solamente dice el versículo 23
la cual es su cuerpo, sino que también dice la plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es una de las frases más complejas que nosotros encontramos en esta epístola, para no decir en todo el Nuevo Testamento. Pero para poder entender la profundidad de lo que Pablo está queriendo decir acá, que la iglesia es el cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y los comentaristas hablan mucho acerca de este tema y se ha escrito mucho para tratar de explicar lo que significa esto. Y creo que hay dos interpretaciones que para mí son las más atractivas. En primer lugar, es ver la iglesia como cuerpo de Cristo que está llena de Él. Es la plenitud de Él porque está llena de Él. Está saturada por la presencia de Cristo, está animada por su vida, está llena de sus dones, llena de su energía, llena de su gracia. Recibe la iglesia de Cristo todo lo que requiere, todo lo que necesita para realizar su llamamiento, para cumplir con su misión. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero hay otros que interpretan que Pablo sigue con la figura de el cuerpo y la cabeza. Y dicen que la iglesia es la plenitud de aquel que de alguna manera Dios, el Señor Jesús, en su plan de amor, en su plan tan misericordioso, en su gracia y en su insondable sabiduría, diseñó todas las cosas para poder estar completo con su iglesia. De alguna manera, Cristo va a estar completo cuando Él venga a buscar a su iglesia y nosotros nos manifestemos con Él en gloria. Y no quiero decir que Cristo está incompleto en su esencia, en su divinidad. Él es Dios. Él es perfecto. A Él no le hace falta nada. No es que Cristo depende de la iglesia como si la iglesia depende de Cristo. No estoy diciendo esto. Estoy simplemente llevando la analogía que Pablo dice, que nosotros somos la plenitud de Cristo. Como cuando Él en Colosenses dice que todavía Él tiene que sufrir en su carne, en su cuerpo, las aflicciones que le faltan a Cristo. Y uno dice, ¿cómo que le faltan? Si Cristo ya lo pagó todo, ¿cómo es que le falta? Es que volvemos a lo mismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que le sucede a la iglesia, de alguna manera le está sucediendo a Cristo. ¿En qué sentido? Yo hablaba el otro día de cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, cuando todavía no se había convertido. Estaba persiguiendo a los cristianos, no estaba persiguiendo a Cristo, porque para él Cristo había sido muerto. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Y cuando Cristo se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice por qué los persigues a ellos, sino está diciendo, me estás persiguiendo a mí. Estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque la iglesia es mi cuerpo, del cual yo soy la cabeza. Y todas las aflicciones que la iglesia tuvo que sufrir, como cuando Pablo le dijo a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo está viendo esto como una extensión de los sufrimientos de Cristo. No es que al sacrificio de Cristo le faltó algo para la salvación, pero esto era una continuación de su sacrificio, porque la iglesia es la extensión de Cristo, porque es su cuerpo, es la manifestación visible de Cristo en este tiempo, porque es su cuerpo del cual Él es la cabeza. Y como una cabeza no puede estar completo sin un cuerpo, como un esposo no puede estar completo sin una esposa, como un pastor no puede estar completo sin sus ovejas, como la vid no puede estar completo sin sus pámpanos, de alguna manera sí, Cristo está diciendo que encuentra su plenitud en la iglesia, que la iglesia es la plenitud. Y para que no nos confundamos como si a Cristo le faltara algo, Pablo entra en esta paradoja y dice, de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nosotros leemos esto, recordemos que Pablo tiene una
está hablando acerca de Cristo con su perspectiva mesiánica. Y un Mesías, para poder reinar, necesita un pueblo sobre el cual reinar. Si el Mesías va a reinar, pero no hay pueblo, no podría ser rey. Entonces, de alguna manera es eso lo que Pablo está queriendo decir. Por lo menos nosotros podemos tratar de escarbar un poquito en el significado tan profundo y complejo, pero detrás de todo esto sí quedarnos en este sentido con el amor que Cristo tiene por su iglesia y la estima que Cristo tiene por su iglesia. La gente habla mal de la iglesia. La gente del mundo tiene en baja estima a la iglesia y muchos cristianos tienen en poco estima a la iglesia. Pero porque no la conocen, porque no la ven como su esposo la ve. No la ven como aquel que la compró la ve. No la ven como aquel que derramó su sangre por ella. No la ven como aquel que la lava, como aquel que la santifica. No la ven con los ojos de Cristo. No la ven en los lugares celestiales. Pero Cristo, cuando ve a su iglesia, la sigue llamando su esposa. La sigue amando. Es el que quizás más conoce sus debilidades, sus imperfecciones, sus errores. Pero Él está comprometida con ella. Él está comprometido con ella y la está llevando, purificando, santificando para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, una iglesia preciosa, una iglesia con un vestido resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Una iglesia de la cual yo quiero formar parte. Una iglesia de la cual yo quiero pertenecer. Esa iglesia que Cristo va a venir a buscar. Pero mientras tanto, mientras estamos caminando hacia esa herencia que tenemos por delante, recordemos que nosotros empezamos hablando, y es hacia donde iba este pasaje de las Escrituras, de que este poder que logró todas estas cosas, que operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos, que lo sentó a la diestra de la majestad, de las alturas, que lo puso sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo gobierno, sobre toda fuerza, sobre toda autoridad, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese poder que actúa en Cristo es el poder que actúa en el cuerpo de Cristo, es el poder que actúa en la iglesia del Señor. Y Pablo les decía esto, estaba orando para que ellos pudieran conocer, y les comenta esto para que ellos puedan cobrar ánimo, para que ellos puedan ser fortalecidos. Y es eso mismo que el Señor quiere obrar en tu vida, es traer esa esperanza, es traer ese descanso, es traer esa seguridad y es traer ese gozo. Quizás la circunstancia no cambie hoy, quizás la situación no cambie hoy, pero uno tiene un gozo de saber que el poder de Dios está obrando en nuestras vidas, que no hay nada que pueda detener los planes que Dios tiene para con nosotros y que no importa cuántos poderes se opongan, no importa si el César se levanta en contra nuestro, no importa qué autoridad ni qué nombre se invoque en contra nuestro, porque más es el que está con nosotros, más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y el poder de Dios va a actuar en favor de aquellos que creen.